Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que acerca del yacimiento arqueológico de los Castillejos de Quintana de Pizarra va a pronunciar hoy. Tenemos el privilegio de que pronuncie hoy ante nosotros el arqueólogo Carlos González Cravioto. Para mí representa algo doblemente excepcional. Por una parte, por la calidad científica del conferenciante. Por otra parte, por el extraordinario interés histórico del objeto de la conferencia, que es el yacimiento arqueológico de Castillejos de Quintana. En cuanto a Carlos, únicamente les puedo decir que es un genuino sabio, es decir, una persona cuyo conocimiento acerca de los yacimientos arqueológicos de cualquier datación cronológica de la provincia de Málaga es prodigioso. Es decir, ha recorrido todos los municipios. Pocas personas creo que han recorrido tanto como él los caminos cuetos y vericuetos de la provincia de Málaga en pos del conocimiento arqueológico, y es un verdadero maestro en el arte de la prospección arqueológica, que permite en un examen relativamente rápido obtener evidencias de la datación cronológica de un yacimiento y de su significación histórica, funcional, etc. Una de las muchas materias que Carlos ha estudiado a lo largo del tiempo es precisamente este yacimiento arqueológico, que, como ustedes saben, es un yacimiento mozárabe, que representa lo más florido de la arqueología de Pizarra, juntamente con la necrópolis de Cistas de Luna, que recientemente fue declarada bien de interés cultural. Este pequeño yacimiento, no por pequeño, menos importante, es quizá menos reconocido. No ha obtenido ninguna categoría de protección por el momento, fuera de la protección meramente urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana. Quizá el acto de hoy se dirija para despertar la conciencia acerca de su gran importancia y significación para el patrimonio cultural del municipio de Pizarra. De modo que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Carlos para que nos explique el origen, significado de este gran desconocido de la arqueología pizarreña. Muy conocido por todos, pero nadie realmente podrá atinar, como lo va a hacer Carlos, con su verdadera significación histórica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por su presencia en esta tarde tan desapacible. Les voy a hablar de un yacimiento que tiene, a mi parecer, una gran importancia, y sobre todo por su singularidad, porque no hay nada parecido a este yacimiento, ya no en la provincia, sino yo creo que en toda Andalucía. No digo que sea excesivamente importante por los restos arqueológicos, sino por la singularidad de lo que puede aportar hacia la historia y el conocimiento del mundo mozárabe en la península. Se encuentra situado, ahí lo tienen ustedes, en la parte de la sierra, por detrás de Pizarra, en la última de las estribaciones hacia el noroeste de la sierra, y está a relativamente poca distancia de lo que es hoy día el pueblo de Pizarra. Pero vamos a centrarnos en la cronología del mozarabismo. Saben ustedes que los mozárabes pues, son los cristianos que después de la invasión musulmana, pues los musulmanes les permiten que sigan viviendo. Normalmente ha habido una corriente historiográfica que ha dicho que esos mozárabes tuvieron que irse a las alturas, e incluso se ha puesto este ejemplo de Castillejos de Quintana como un castillo de altura, que no lo es, ni mucho menos. Y eso no es ni mucho menos cierto, porque encontramos restos de iglesias y de eremitorios mozárabes en sitios que no son de altura, en sitios tan llanos, en suelos tan fértiles como pueda ser, por ejemplo, Churriana
o como pueda ser, por ejemplo, en Coín, como puede ser, por ejemplo, en la zona de Torremolinos, encontramos restos de época mozárabe, sobre todo algunos eremitorios, que nos deniegan esto. Bueno, puestos a negar también esta moderna, moderna no es tan moderna, ya en los años 70 Ignacio Lagüe pues decía que los árabes no habían invadido la península, con lo cual pues el mundo mozárabe pues cogía un especial significado. Bien, entonces el mundo mozárabe se mantiene hasta el siglo XI, principios del XII, en que ya los africanos almorávides y los almohades que vienen del norte de África, pues ya no les permiten existir. ¿Cómo vivían estos mozárabes? Estos mozárabes no tenían que vivir, como también se ha dicho, en las zonas más pobres, etcétera, etcétera. Ya les he dicho que hay zonas riquísimas como Coín, como Churriana, hay muchísimas zonas, en Villanueva de Algaida, en las mejores zonas de la campiña, donde estaban establecidos. No es eso cierto. Cuando llegan y se impone el poderío musulmán, se permite a los cristianos seguir siendo cristianos. Pero normalmente hay una gran masa que se va convirtiendo al Islam. ¿Y por qué se convierte al Islam? Pues se convierte al Islam simplemente por un hecho definitorio, porque si eran cristianos tenían que pagar más impuestos. Entonces, si Montoro no lo pusiera así de fácil, les aseguro que en unas décadas quedarían muy poquitos cristianos por aquí. El hecho de tener que pagar más impuestos pues hacía que mucha gente pues poco a poco se integrase en el mundo musulmán y se fuera convirtiendo. Sin embargo, pues todos los que querían seguir siendo cristianos pues lo fueron hasta el siglo XI. Bien, puestos ya en esto, pues vemos cómo era esa pirámide social en Al-Ándalus, que estaban los dirigentes eran los árabes. Luego estaban los bereberes, también un mundo también que venía islamizado. Los bereberes son los habitantes del norte de África. Es un mundo que venía islamizado, pero de una forma, digamos, muy suave, no totalmente islamizado, porque no habían tenido tanto tiempo bajo el dominio del Islam. Luego los muladíes, que eran precisamente esos cristianos que se iban convirtiendo al Islam poco a poco, y los hijos de los cristianos que ya eran musulmanes. Los dimíes eran, aunque aquí lo pone aparte los judíos, pero los dimíes pues también estaban los judíos y sobre todo los cristianos, es decir, los mozárabes. Y en lo último de la escala social pues estaban ya los esclavos. En esta época, pues como nos dice Manuel Riu, el catedrático en Barcelona, bueno, ya fallecido hace tiempo, pues nos decía en su momento, que era el primero que estudió el mozarabismo por esta zona, pues nos hablaba de que el mozarabismo pues se caracterizaba pues eso, por el uso de las tallas en la roca para hacer eremitorios, cuevas, habitaciones, iglesias incluso, cavadas en roca, etcétera, e incluso pues sepulturas. Aunque luego ya cuando hablemos de sepulturas pues veremos que no solamente los mozárabes. Hay un problema enorme con el mundo mozárabe, porque no todos los mozárabes hacían talla en roca, es decir, por ejemplo, hay fuentes que nos hablan de que unos castillos de aquí de Málaga, el castillo de Reina y el castillo de Jotrón, pues siempre habían estado ocupados por mozárabes, ¿no? Hay una fuente del siglo XI que nos habla de eso. Sin embargo, allí no hay ningún trabajo en roca, Es decir, no todos los mozárabes vivían o utilizaban este uso de la roca. En alguna publicación mía, pues he lanzado la hipótesis
de que era precisamente los sitios de tipo religioso los que se utilizaba la cava en la roca. Solamente en ese tipo de cosas, como los eremitorios o las tumbas, etcétera. Bien, dentro de la organización administrativa del Al-Ándalus, pues primero sobre todo estaba la Cora, que la Cora, para que nos hagamos una idea por extensión, podíamos identificarlo con lo que hoy día es una provincia. La Cora, pues a su vez tenía varias medinas, ciudades, que ciudades, medinas eran pueblos grandes. Por ejemplo, en Málaga pues había varias medinas, en lo que hoy es la provincia de Málaga. Luego de las medinas estaban los ins, los castillos, que eran también los que organizaban el territorio, y cada castillo, pues a su vez, pues tenía muchas alquerías. Normalmente la alquería, pues incluso en el mundo de la investigación, pues muchas veces un arqueólogo excava un mashar, un cortijo islámico, y dice que es una alquería, y lo cual es falso. Una alquería, Ibn Jatib nos dice que tenía que tener por lo menos 14 casas y una mezquita. Es decir, es una unidad de población, no es un simple cortijo. Es una aldea, podríamos llamarla hoy día, para que todo el mundo pues lo pueda entender. Bien, Al-Nubay pues nos habla de por dónde iban los límites de la Cora de Raya, que Raya primero tenía la capitalidad en Archidona, luego la tuvo en Málaga. Es decir, nosotros estaríamos pues dentro de la Cora de Raya geográficamente. La cuestión de qué medina o qué castillo dependía en donde nosotros, vamos, el pueblo actual de Pizarra, la zona geográfica de Pizarra, pues ya es más complicado. Podía ser de Cártama, podía ser de Álora, pero no hay ninguna fuente que nos hable del tema. Hay una teoría que nos habla de que el Castillejo de Quintana pues era la Medina de la Maya, una ciudad que nos cita Ibn Hayyan en las crónicas de las luchas entre los sublevados, entre Omar y Ben Asún y los califales, ¿no? Nos dice que acampamos cerca de ella por la parte de la Maya y ordenó fortificar allí una vieja peña llamada Al-Medina. Y sin moverse de allí envió a la Cora de Tacuruna, limítrofe de la Maya, una fuerza. Bien, ciertamente la Maya pues lindaba con Cártama y con Tacuruna. Y también nos hablan de un río que se llamaba el río La Maya, que podría ser o el río Grande o el río Turón. Pero decir que Castillejo de Quintana era una medina, pues es un error de alguien que no lo ha pisado, seguramente, porque no hay ni el volumen de cerámica ni el volumen arqueológico suficiente para decir eso. Sin embargo, pues ahí tenemos la vista del cerro, donde estaba lo que luego veremos, y si se fijan ustedes a la derecha, pues tienen Álora, que sería el castillo más importante y más cercano. En los alrededores pues existen un montón de yacimientos arqueológicos. Ahí tienen ustedes unos pocos. Si el mapa ocupase un poco más de terreno, entrarían bastantes más. Incluso ahí entre el 6 y el 7 pues hay una zona muy densa de casas. Hay una zona muy densa de casas que ocupan un gran espacio. Es decir, es un terreno bastante ocupado. Estamos hablando de yacimientos medievales, no estamos hablando de otra época. Por ejemplo, en el Peñón del Cerro de la Luna tienen ustedes allí una cueva que tiene materiales medievales,
además de otras épocas también, subiendo por ahí el Cerro de la Luna, donde está la flecha, pues también tienen ustedes restos de unas casitas medievales. Por el otro lado tienen ustedes el famosísimo Baño de la Reina, en donde hay restos medievales y romanos, aunque son más importantes los romanos que los medievales. Alrededor de la Fuente de Mateo también hay un yacimiento bastante grande medieval, de época medieval, y otros diversos yacimientos, como ven ustedes ahí, la zona de las casas de Hipólito, que ahí hay varios, en esa zona de las casas de Hipólito, donde ven ustedes ese amuleto que resulta que, aunque ven ustedes y les parece como una rana o algo parecido, no es una rana, es un personaje femenino. Lo que pasa es que es de plomo y tiene la cabeza cortada. Entonces, esos dos botones que tiene ahí no son los ojos, son los pechos del personaje femenino. Hay un artículo reciente al cual le veo demasiada imaginación, a pesar de que, en fin, intenta ser científico, que dice que esto es la diosa Tani. En fin, no me lo creo, porque son amuletos medievales, son amuletos islámicos. Y ustedes dirán, en el Islam no hay figuras. En el Islam sí hay figuras. Aparte de que una cosa es la ortodoxia del Islam y otra cosa es lo que se hacía. Nosotros también, dentro del cristianismo, pues tenemos curanderas, adivinas y cosas de esas que además utilizan mucho la cuestión religiosa, cuando es todo lo contrario de lo que debe de ser una religión, ¿no? Entonces, todo esto pertenece a ese tipo de mundo, de la magia, etcétera, etcétera. Al otro lado tienen ustedes un trozo hecho polvo de un amuleto, y abajo tienen elementos cerámicos de un yacimiento importantísimo, que se podría considerar el origen de la pizarra actual, que es el yacimiento de Raja Ancha, que está relativamente, totalmente hecho polvo por una urbanización bastante reciente. Vamos, bastante reciente para la edad que tengo. Que ya hablo yo de 10 años como quien dice 2 días. Bueno, aquí tenemos otro yacimiento, también en la parte más alta de los Baños de la Reina, un yacimiento también con los mechinales de las casas apoyadas en la roca y tal y cual. Lo que pasa es que está tremendamente protegido por panales, y entonces la foto hay que hacerla de lejos, porque no tengo ganas de que me piquen los bichos. Bien, en la parte alta pues tienen ustedes la conocidísima torre, la torre que tiene un control bastante interesante y bastante importante de todo lo que es el Valle del Guadalhorce, por todas sus partes, pero sobre todo hacia la zona sur, que controla hasta los montes de la costa. Es decir, es una torre. Lo que pasa es que la torre es de origen nazarí. Esas torres circulares son siempre de origen nazarí, sobre todo de una época de Muhammad V, que se dedicó a hacer muchas torres de ese tipo de atalayas. Bien, el cerro, que ahí lo tienen ustedes, pues no tiene una altura excesiva. Sí tiene profundas pendientes según por qué lado, según por qué lado lo vayamos viendo. Y se lo voy a explicar primero lo que se ve, y luego les voy a dar la interpretación. Vamos a hacer también una especie de excursioncita, pero no se asusten, que van a seguir sentados, no se van a cansar ni nos vamos a mojar. Vamos a hacer una especie de excursioncita desde donde está la ermita,
de abajo, de la Fuensanta, hasta arriba, que era un camino natural de acceso, porque coge una de las, digamos, de las vertientes y sube con bastante facilidad hasta arriba del todo, poco a poco. Bien, la ermita de la Fuensanta, ya Puertas Tricas la publicó. Es una ermita semirrupestre hoy día, en su época sería totalmente rupestre. La publicó como mozárabe y efectivamente pues lo tuvo que ser. Tiene muy cerca también, porque es una ermita muy chica, Puertas también decía que era una ermita que no era de una población, sino que era una ermita de un ermitaño, de un pequeño, muy pequeño grupo de ermitaños, que allí tienen sus habitáculos también hechos, al lado de la ermita pues también hay habitáculos propios de los ermitaños. Y si vamos subiendo, pues tenemos ahí en el número 1 y en el número 2, pues tenemos lo que es la puerta, porque arriba del todo lo que hay es un gran recinto. Un gran recinto que no es defensivo, porque los muros no llegan al medio metro de anchura, es decir, no tenía camino de ronda ni nada. Era como si fuese una tapia, pero una tapia que rodeaba prácticamente todo el cerro. Donde tienen ustedes el 1, estaba la puerta, que además podemos observarla por un gran desnivel que se produce. Se podría excavar y se podría ver que allí está el muro de la puerta. Y en el número 2, pues salió un tesorillo de dirham califales, de 39 dirham califales, la mayor parte de ellos agujereados, que bueno, ya hice una publicación en un Congreso Nacional de Numismática sobre estos 39. Aquí tienen ustedes el estudio, más o menos, el resumen del estudio de cada una de las piezas. Y aquí un resumen de lo que es el tesorillo en sí, que tenía monedas de 5 califas distintos, es decir, no era un tesorillo de un ejército. Normalmente hay tesorillos que se corresponden a los ejércitos, pero esos tesorillos suelen ser o suelen atribuir que tienen monedas de un solo momento, y además todas muy nuevas porque están recién sacadas, digamos, ¿no? Este es de 5 califas distintos, todos califas del califato de Córdoba, digamos. La primera es de Abderramán III de 931 y la última de Suleimán de 1010, que prácticamente pues ocupa eso, todo el periodo califal. Bien, luego ahí tienen ustedes en el 3, en el 4 y en el 5, el 3 hay una zona de silos, en el 4 hay una zona de canalizaciones talladas en la roca, en el 5 hay una zona de cantera de casas cavadas en la roca. Los silos, pues hay algunos de ellos que posiblemente pudieran ser para el agua, porque no se ven albercas, que tuvieron que haberlas, porque si hay canalizaciones de agua, pues lógicamente tenía que haber algún tipo de almacenamiento. Hay silos que son que son impermeables, pero hay otros silos que no son impermeables, es decir, no, es seguro que no servían para agua porque el agua se escapa de ellos, no se mantiene. Ahí tienen ustedes las acequias, las canalizaciones, que posiblemente ya digo que habría aljibes que hoy día han desaparecido. Y al otro lado pues hay un gran abrigo que posiblemente también hubiese estado habitado, pero hoy día está muy lavado el suelo y no hay restos de ningún tipo. También hay una zona de cantera que se utilizó de casa y que muy curiosamente en esa zona pues aparecen
muchísimos trozos, los coleccionistas y tal, han encontrado allí muchísimos trozos de partidos de monedas del siglo XVII, e incluso he llegado a ver un trozo metálico, como si fuese una chapa con una moneda en medio, grabada. Es una cosa muy rara, pero que nos está mostrando la existencia de un falsificador, y además de un falsificador de calidad, porque el cuño era bastante bueno. Bien, en el Cerro no solamente podemos datarlo en esa época, se pueden datar en otras épocas. Por ejemplo, sé que han salido allí 2 monedas de Malaca, moneda ibero-romana, y luego hay también en algunas rocas hay una serie de cazoletas hechas, que el problema de las cazoletas es un problema indisoluble en lo que conocemos de la arqueología, porque cada investigador le da una cronología distinta y digamos una utilización distinta. ¿Y para qué servían? Porque hay cazoletas que pueden ser mechinales para las vigas de habitaciones, pero hay otras, como por ejemplo estas, que no, por supuesto. Hay cazoletas que podrían ser moldes de fundición, en este caso no. Hay cazoletas que podían ser incluso luminarias. Hay... En un sitio en el norte de Marruecos descubrí un sitio que tenía dos hileras de cazoletas que conducían a una especie de altar. Evidentemente aquello era para llenarlo de aceite y poner una luminaria o hacer algo parecido, ¿no? Por el aspecto, pero ni mucho menos todas eran para eso, y menos las que están en las paredes verticales, por ejemplo. Es decir, eso es algo que no se sabe para qué servían. No suelen ser de época mozárabe. Hay también goznes por allí. Este es de un gozne, es una cazoleta, pero es un gozne de puerta. Bien, y pasamos ya a la necrópolis, el primer emitorio y el segundo, que normalmente pues se le llama la garita. La necrópolis está limitada por un muro, es decir, tiene un recinto dentro del recinto, una serie de tumbas excavadas en roca, de las cuales hoy día se ven 5 nada más. En el año 82-83, que fue cuando vi esto por primera vez, hacía menos de un mes que alguien había abierto la más grande de ellas, y entonces pude comprobar que se había cubierto con tégulas, que normalmente las tégulas dan una cronología romana. Pero las tégulas también las siguieron utilizando, sobre todo los mozárabes, porque siguieron utilizando muchas cosas propias del mundo romano, los mozárabes, aunque fuesen bajo dominio musulmán ya. El problema de las tumbas cavadas en roca es que también se producen en todas las épocas, desde el Neolítico hasta finales de la Edad Media, se producen en todas las épocas. Solamente respecto a la tipología, en algunos casos, cuando la tumba tiene la forma antropomorfa total, es decir, cuando tiene los hombros marcados, pues podemos saber que no es musulmana, porque los musulmanes se entierran de costado. Entonces, tenerlos mirando hacia arriba en la tumba es una señal no de cristianismo, porque también hay tumbas antropomorfas en el mundo calcolítico, pero por lo menos de que no son musulmanas. Bien, las de aquí no llegan a ser antropomorfas, que muy posiblemente el antropomorfismo se llegó a la conclusión dentro del mundo mozárabe ya en el siglo IX,
como una forma de distinguirlo muy bien de las tumbas musulmanas. Entonces, posiblemente estas puedan ser del siglo VIII o IX. Ahí tienen ustedes, hay muy pocas, y existe también una cosa que sí, que hay en otras necrópolis de tumbas cavadas en roca, que es una cazoleta que en este caso está en una esquina. Se ha publicado que eran cazoletas que para los personajes importantes. Normalmente hay una cazoleta por necrópolis, con lo cual nos está indicando que estas cazoletas grandes eran para algún tipo de ritual colectivo. Algún tipo de ritual que no nos lo transmiten las fuentes qué es lo que era. Hay rituales mozárabes, pero no conocemos todos los rituales. Bien, ahí el muro que rodeaba la necrópolis pues estaba basado en la propia roca, y curiosamente en una zona del muro pues la propia roca la excavan lateralmente, haciendo como si fuese un muro, y eso es la propia roca. Ahí lo ven ustedes, que esto es el límite de una zona, hacen esto para limitar la necrópolis. Bien, aquí tienen ustedes el plano de la necrópolis. Actualmente pues se ven 5 tumbas, 5 o 6, no sé, porque como no veo. Sí, 5 tumbas. En la esquina ven ustedes la cazoleta de ritual colectivo. Bueno, y a un lado tienen la ficha que utilizo para la nomenclatura de las necrópolis. Existe también un camino hecho para el acceso por el interior del recinto. Hay un eremitorio, estamos llegando ya al eremitorio. Hay dos eremitorios cavados en la roca. Y realmente en casi todo el recinto es muy difícil ver cerámica. Y solamente se ven algún que otro trozo en esta parte. Hay quien dice que no hay cerámica vidriada, y sí la hay, que además pues se corresponde también con la época del tesorillo, claro, que ya sí hay cerámica vidriada. Uno de los elementos arquitectónicos más curiosos pues es lo que he denominado la Puerta del Sol, porque está mirando hacia la salida del sol, porque tiene una parte de arco de herradura tallado en la roca. Bien, no sé si se ve. Bueno, como voy a echar varias, aquí tienen ustedes la columna y el arranque del arco de herradura, que se cerraría por aquí con construcción, y en medio pues pasaba el camino de acceso hacia el interior. Aquí tienen ustedes la vista desde frente. Tenemos aquí el muro que rodeaba el recinto, el muro tallado en roca. Aquí está ese arco de herradura. Bueno, aquí hay una especie de habitación, aquí hay otra especie de habitación, también tallada en roca. Bien, ahí se ve mejor el perfil del arco de herradura, que ocurre lo mismo en la iglesia mozárabe de Villanueva de Algaida. Ocurre lo mismo, en el acceso también tiene un arco de herradura parcialmente tallado en la roca, como ocurre aquí. Bien, diversas vistas.
Bien, esta es una reconstrucción en 3 dimensiones de aproximadamente cómo podría ser la puerta, si quiere. Sí, parece que quiere. Tienen ustedes la zona de roca, de gris, la zona, ahí aparece de ladrillo, pero podría ser de mampostería recompuesta, terminando el arco y terminando el muro de cierre. Bien, el muro que rodea todo el cerro más o menos lleva esa dirección. Es un muro que en los sitios donde se puede apreciar algo, su anchura es muy pequeña, es decir, no tenía camino de ronda. No es un muro eminentemente defensivo, es un muro casi de separación. Bien, y luego pasamos a algo que desconocen ustedes por completo porque es muy difícil verlo. Allí hay una iglesia que tiene el ábside tallado en la roca. Pero, claro, es muy difícil poder observarla y poder verlo. Ahí la estamos viendo y ustedes dirán, pues vaya, ahí no se ve nada, ¿verdad? Pues no se ve nada realmente. Y en donde está este arbusto, está el ábside tallado en la roca. Y vamos a ver si yo veo. Aquí había un muro y que cerraba aquí. Es una iglesia pequeñita, ahí tienen ustedes el ábside. Lo que pasa es que tiene un arbusto, en esta ocasión, aunque era casi de noche, pero se podía ver algo y hice la foto. Aquí en la siguiente, por ejemplo, pues tiene el arbusto que impide ver el ábside tallado en la roca. Y el resto de la construcción pues era de mampostería. Bien, aquí tienen ustedes la planta de la iglesia. Bueno. Vamos a ver si quiere. Esto es una reconstrucción en 3D de aproximadamente cómo podría haber sido la pequeña iglesia mozárabe existente allí. Es muy difícil de ver, es muy difícil de ver. Pero les aseguro que allí está. Como ven ustedes, hay que echarle imaginación.
Bien, al otro lado también, por un poco más abajo, pues hay una serie de casas también que han estado habitadas hasta hace muy poco, pero que tienen elementos también de cerámica medieval y tienen elementos que hacen ver que esa habitabilidad que ha tenido la zona se ha aprovechado, sobre todo poniendo algunos maderos y construyendo y utilizando el hueco de la piedra para hacer habitaciones. Ahí ven ustedes los mechinales que están en línea recta, que además están indicando en dónde se ponían los maderos para la construcción del tejado, de los techos. Bien, aquí tienen ustedes más o menos los elementos de los que les he hablado con sus coordenadas. Y este yacimiento de Castillejo de Quintana yo lo interpreto como un santuario paleocristiano que quizás incluso ya fuese santuario a la llegada de los musulmanes, y eso lo dejo en el quizás por las razones que hemos visto de, en fin, las tégulas en las tumbas, etcétera. El origen pues o es visigodo o es de los primeros años del mozarabismo. Seguramente se formó en torno a la tumba de un personaje célebre por su santidad o sus cargos. Podría haber sido un obispo, dando también origen a un convento, que es lo que es un convento. Paralelos, por ejemplo, los veremos, y ahora vamos a ver, en Bobastro, en las mesas de Villaverde, o en el lagar de Santa María, en Casabermeja, junto a la carretera. Lo que pasa es que de ese no queda ni rastro. No queda ni rastro, pero sí queda una inscripción que aparecida allí sobre un monje que era el abad del monasterio, tal Amasindius. Entonces tendríamos 3 conventos importantes en la zona. Uno sería el de Castillejo de Quintana, otro en el Cortijo Ave María y otro el de Bobastro. El de Bobastro, que todos ustedes conocen por la famosísima foto de los arcos tallados en roca. Fíjense ustedes la reconstrucción hecha abajo, en el dibujito de abajo, donde está la letra A, es donde están esos arcos, en el interior. Que más o menos, pues lo que ocurría, muchas veces los arqueólogos tenemos que jugar con la imaginación. Bien, pues espero que en fin, que le haya orientado un poquito sobre este yacimiento, que ya les digo que es de los más interesantes de la provincia. Todo esto está hecho a simple vista, es decir, yo no he hecho allí excavaciones, ni nada parecido. Imagínense ustedes allí unas excavaciones, el potencial que puede tener este yacimiento para el conocimiento del mundo mozárabe en toda la provincia, no ya bueno, en toda la provincia, y yo creo que en Andalucía, porque es un yacimiento impresionante y que, en fin, y que deben de estar ustedes, los de aquí de Pizarra, deben de estar ustedes muy orgullosos y deben hacer todo lo posible por protegerlo. Afortunadamente, todavía a nadie se le ha ocurrido poner allí un chalecito, aunque en cierta ocasión escuché quien quería poner allí arriba un campo de golf. Pero bueno, intentemos por lo menos que estas cosas no puedan ocurrir. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Si quieren ustedes hacerme alguna pregunta. ¿Qué recomienda usted para hacer y poner en valor estas cosas? ¿Qué recomendaría usted al ayuntamiento de Recomendar al ayuntamiento.
Bueno, al ayuntamiento, pues yo le recomendaría que ahora están muy de moda todas estas rutas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues esa misma ruta que hemos hecho desde la ermita de la Fuensanta y luego subiendo, que bueno, a mí me cuesta porque ya tengo muy edad, pero normalmente para todas estas personas que están de senderos todo el día y tal y cual, eso no es nada, ¿eh? La subida arriba, poner una serie de letreros arriba, de carteles, ¿eh? De explicaciones, etc. Y eso le daría valor al sitio y bueno, y yo creo que le daría valor hasta al ayuntamiento, porque sería un atractivo turístico. Y hoy día, que por desgracia, claro, si fuera más joven, pues no, pero como soy ya tan mayor, pues como nos movemos nada más que por dinero, pues entonces vamos a atraer turismo utilizando los medios que tenemos. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría referente a esto, que es muy fácil, es muy fácil. Unos cartelitos, unos pivotes con unas flechitas, tonterías de esas, no cuesta dinero. La protección para que quizás la ruta a veces no puede ser una ruta de doble filo, ¿no? Bueno, la protección, mire, la protección muchas veces es inútil. O sea, yo sé de sitios que han cogido, los han vallado, eso es una tontería. Eso es una tontería, porque la valla, para empezar, me va a impedir a mí entrar, pero al que quiere hacer daño no le impide entrar. Para seguir que a los 2 días la valla está rota. Para seguir, por ejemplo, yo he cogido unos cabreos terribles cuando he ido a lo mejor hoy a Ciudad Real, a un yacimiento y tal y cual, protegido, y a lo mejor pues lo han cerrado. Y como los ayuntamientos muchas veces piensan, yo no sé cómo, no se puede tener una persona en un yacimiento para que lo visiten 3 personas al año. Y el ayuntamiento no puede, ni el ayuntamiento ni nadie, porque es una estupidez, ¿no? Estar pagando un sueldo de una persona que está así todo el año. Entonces, mi opinión es que los yacimientos debían de estar abiertos. Abiertos, explicados. Eso de las protecciones a mí no van conmigo. Sí, digo. ¿Qué? Bueno, sí, en protección arqueológica legal, eso sí, pero el cerrarlos con vallas, el que quiera hacer daño, la valla no le para. Si hay alguien que esté dispuesto a hacer un boquete allí, a entrar allí con un azadón y hacer un boquete, la valla no le va a parar. Me va a parar a mí, a lo mejor, si voy a verlo. Dígame. Voy a empezar por la línea del tiempo, que me gusta un poquito con la línea del tiempo, cronológicamente. ¿Este santuario es anterior o posterior a la ermita de ¿A la? ermita de Igual, es que la época mozárabe, es decir, o sea, precisiones cronológicas, a lo mejor es anterior o es posterior, pero precisiones cronológicas exactas no se puede. Posiblemente, por lo menos el mismo tipo de cultura, por llamarle de alguna forma, lo utilizó. Y también me explica un poco cuando ha explicado cómo funcionaba la pirámide y también cómo funcionaba geográficamente la cultura. ¿Esto cómo se entiende? Porque ahí sí que me queda una laguna. Porque teníamos entendido, de hecho, de Castillejo de Quintana, siempre hemos tenido la imagen de que era defensivo, pero dándole un vuelco completamente a la interpretación que podemos tener del pueblo de lo que están enseñándonos, ¿no?
porque le están dando un sentido religioso, por decirlo de alguna manera. Creo, si lo he entendido bien, lo que he intentado explicar. Sí, sí, sí. Esa población que vivía ahí era una alquería, pues situarme por era pequeñita, una alquería, No, es que no tenía la categoría de alquería, eso para mí era un convento. Lo que había allí eran monjes, para que no entendamos. Lo que había allí eran monjes. ¿Y tenían algún papel defensivo? Porque son los papeles defensivos militares. Bueno, vamos a ver. Es que papel defensivo tenía su muro. Es muy distinto cuando hablamos de un castillo. Estamos hablando de un castillo que puede enfrentarse a un ejército. Entonces, los muros de los castillos pues solían tener caminos de ronda para proteger precisamente el muro, solían tener torres para proteger ese muro, es decir, para oponerse. Esto se puede oponer pues a 2 o 3, a una bandilla, vamos, a 2 o 3 camaradas que quisieran entrar ahí, pero un ejército, estos muros no eran para eso. Entonces es muy distinto. Entonces castillo no es castillo. Que sea un sitio defensivo, es un sitio que está en alto, es un sitio que es fácil de defensa, que tiene cortados importantes, es decir, que no es fácil atacarlo tampoco, pero que no es un sitio de castillo. En aquella época supongo que geográficamente habrá cambiado mucho y paisajísticamente todo. Damos por hecho que había agua, pero que había agua, pero ¿de qué se alimentaban? Porque si tenemos que sembrar el trigo, me parece a mí que hay pocas posibilidades de comida. O sea, ¿se les suministraba a la gente comida o otras poblaciones comida o se autoabastecían? Eso no se le puede decir porque cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Muchas veces, por ejemplo, se sabe que en determinados momentos pues estos conventos eran suministrados por los campesinos de abajo, que abajo sí hay mucha riqueza, la Vega de Santa María y todo eso son una zona muy rica, ¿no? En el mundo islámico precisamente ocurría eso, ¿no? En el mundo islámico los moravitos, estos que estaban en esas torres, como por ejemplo esa torre de que le he enseñado ahí que está arriba en la sierra, pues esos moravitos estaban alimentados, les llevaban las cosas los habitantes de la zona. ¿Y qué relación puede tener con la ruta de Cártama? A lo mejor es una parte completa al mapa geográfico en esta época que para nosotros es bastante lejana, ¿no? Bueno, no sé si lo que me está preguntando es si dependía de Cártama. Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Es que eso no está bien estudiado. Cártama era una medina. Alhora era un ins. Pero tampoco está claro que Alhora dependiera de Cártama. Entonces, así por decirle algo, pues bueno, pues la medina de Cártama, el castillo de Alhora, y esto dependía de eso, digamos. Pero bueno, es por decir. Pero no está bien estudiado por dónde iban los límites administrativos. Cuando hablaba de la tumba, dice que en los años 80, porque que hacía poco que la habían toqueteado, bueno, no sé exactamente qué fue lo que se pudieron llevar, se ha podido saber, no sé si al cabo de los años, si había esqueleto o alguna modificación, o había algo dentro que pudiera tener valor, o sus papeles lo completamente. A ese cierre. No sé. No tengo ni idea, porque no sé tampoco quién lo abrió, ni nada. Yo cuando llegué, lo que vi allí son eso, las tégulas rotas allí y la tumba recién abierta, vamos, como quien dice. Entonces, no tengo ni idea. ¿Y cuál es su opinión sobre la leyenda de que la Virgen de la Cruz Santa aparece en esta pinta de la que hemos hablado? Porque está muy poco kilómetros, muy cerca de donde estamos hablando. Entonces, ¿cómo cree usted que engarza todo eso históricamente? Pues no tengo ni idea. Es que además con las leyendas se pierde uno. No, porque se utiliza de nuevo, se recupera. Aquello es una ermita, aquello ha sido una iglesia,
y yo creo que ha sido a lo largo de la historia ha seguido, ¿no? O sea, yo creo que desde incluso, no sé, a lo mejor ahí puede que haya hasta noticias, ¿no? De los primeros tiempos después de la entrada de los cristianos. Para mí que eso siempre ha tenido que tener un sentido religioso. O sea que, pero que vamos, que ya de las apariciones y todo eso ya no sé nada. Históricamente siempre hay un momento en el que se aclara todo esto. No sé si es normal que en esa época se utilizaran esos métodos en otros pueblos o no sé. La cuestión es que además aquí, por desgracia, a pesar de que es un sitio tan importante y a pesar de que ha habido quien ha dicho que era hasta una ciudad, nadie se ha dedicado a mirarlo con cierta atención, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces que a lo mejor quien quiere mirarlo no lo entiende, también ocurre. Ya le digo que lo de la iglesia, por ejemplo, hay que mirarlo muy bien mirado, porque por allí ha podido usted pasar, pisar y no verlo. Ahora le aseguro que si viene conmigo y le digo, mire, aquí está esto y tal, lo entiende. Porque las cosas es que desaparecen y se pierden y es una pena. Afortunadamente, ahí ya le digo que nadie ha querido ni construir ni nada, que es una zona bastante abrupta y tal, y se ha mantenido tal cual, ¿no? En ese aspecto sí ha sido una suerte hasta el momento. ¿Qué significado tienen los boquetes de la moneda? ¿Qué significado tienen los boquetes de la moneda? Sí, los boquetes en las monedas pueden tener varios significados. Estas en concreto tienen un significado muy claro, que es para llevarlas colgadas. Entonces se hacía como una especie de collar, y se llevaban las monedas, en vez de en el bolsillo, se llevaban las monedas colgadas. En otros sitios, en otros hallazgos y otras cosas, pues había monedas que se utilizaban también, se agujereaban para utilizarlas como amuletos. En ese caso se procuraba, porque en la moneda islámica en todas viene la profesión de fe musulmana, en todas pone no hay más Dios que Alá, eso lo ponen todas. Entonces se intentaba no agujerear eso, y las monedas que aparecen con una intencionalidad de no llegar a marcar la profesión de fe, nos están indicando que lo que se utilizaban como amuletos. Entonces, también, luego entran otros problemas, porque también hay monedas que troceaban, en fin, hay muchos tipos de manipulación de las monedas. Las monedas las troceaban cuando no tenían divisores, por ejemplo, cuando no tenían felus, que eran de bronce, y tenían moneda de plata, pues las partían, y entonces, claro, lo que ocurría es que en cada alquería siempre había alguien que tenía un pesito para ir pesando los trocitos de moneda, cuando las monedas son trozos. En otra ocasión las troceaban para desmonetizarlas, es decir, para llevárselas para fundirlas otra vez por plata. O sea que ¿Se cree que con una foto aérea cercana a yacimientos se podría mejorar toda la planimetría del cerro? Cualquier cosa que se haga es buena. O sea, cualquier cosa que se haga es buena. Yo he intentado hacer un 3D de lo que es el cerro entero, pero no me ha dado, no tengo mapa, no tengo plano con las curvas de nivel tan específicas como para eso. Porque, se puede hacer con los que hay, con yo el que tengo, porque está por ahí en un DVD, es el 1/10.000, ¿no? Y con el 1/10.000, pues, puede hacer algo, pero no merece la pena, porque tiene
las curvas de nivel no están bien especificadas. Entonces, cualquier cosa que se haga, todo es bueno. No ha hablado del bañadero de la reina, ¿a qué se refiere? ¿Que se bañaba la reina allí o aquello que no? No, que le llaman así. Ah, pues, Pero vamos, que es una leyenda. Sí, sí, aquello es un aljibe. Aquello es un aljibe romano, además, ¿no? Lo que pasa es que después lo usaron los árabes también, porque allí hay un yacimiento romano en los alrededores y árabe también, ¿no? Pero vamos, ese nombre es el que le ha dado aquí la gente, no es que ni mucho menos. hay gente que lo entiende como que se lo lleva la reina allí. Bueno, La reina de su casa, a lo mejor. posiblemente. ¿Qué tiempo pudo quedar deshabitado? Perdona que no te escucho. ¿Qué tiempo pudo quedar deshabitado? Bueno, ¿Finalizar durante el califato o no? sí, yo creo que al final del califato esto desaparece. Al final del califato desaparece. Posiblemente el tesorillo corresponda a ese momento. Porque el tesorillo, la última me parece que es del 1010, precisamente, posiblemente se corresponda con las luchas que se produjeron hacia el final del califato. Es decir, que por la caída de Omar Ben Azún, esto dejó de... No, después. después. Es decir, que siguió varios... Es que Omar Ben Azún no termina el califato. Cuando termina Omar, empieza el califato. De Córdoba, vamos, el califato ahí desde el principio, pero estamos hablando del califato de Córdoba, ¿no? Entonces estas monedas son del califato, es decir, estas monedas son todas, el tesorillo ese es todo posterior a Omar, por supuesto, ¿no? Hay cerámica vidriada, que la cerámica vidriada aparece a finales del 10, principios del 11, muy poca, aunque yo he escuchado arqueólogos que han dicho que no, porque no lo habrán visto cuando han ido, pero yo he ido por allí y sí he visto cerámica vidriada, ¿no? Muy antigua, casi emiral, casi contemporánea de Omar y tal.